política por la corona española en 1542. Esta decisión marcó un hito en la historia de América del Sur, pues consolidó el dominio español en el continente y dio inicio a un periodo de transformación exterior. La llegada de los españoles a América y la posterior conquista del Imperio Inca, uno de los más grandes organizados de la época, marcó un antes y un después en la historia de la región. Las riquezas de Tahuantinsuyo, especialmente el oro y la plata, atrajeron a los conquistadores españoles, quienes establecieron un dominio político y económico sobre los pueblos indígenas. Pues yo para enriquecer esta discusión voy a hablarles sobre la organización política de Irlanda. Bueno, en la punta del pirámide tenemos al rey, que era la autoridad suprema, que gobernaba desde España a través de las instituciones y autoridades que designaba con el Consejo de Indias. El Consejo de Indias ellos proponían políticas para los territorios conquistados, o sea, de América, y también elaboraban leyes que supervisaban los impuestos y también recopilaban los registros de la geografía y la historia. Descendiendo un poco más de la pirámide tenemos a la cuarta nación de Sevilla. Era el medio de comercio, o sea, regulaban el comercio entre España y Nueva España. También llevaban los registros de metales importados. Y desciende un poco más, tenemos al virrey, que era designado por el rey y el Consejo de Indias. También se encargaba de representar al rey en sus cargos, o sea, por ejemplo, dirigir la política, la economía y la justicia. También tenemos por último las audiencias, la última autoridad de la pirámide, que eran grandes civilizados y especializados para escuchar las quejas, aplicar las leyes para los territorios. Durante el virreinato la sociedad estuvo marcada por un sistema de jerarquías sociales basado en criterios sociales, éticos y científicos. La estructura virreinal social estuvo organizada por una pirámide, como pueden ver ahí, que principalmente en la cima se encuentran los peninsulares, que eran los españoles nacidos en la península ibérica. En el segundo tramo se encuentran los colonos, que eran los descendientes de Europa, y en el tercer tramo también están los mestizos, que era la combinación de europeos e indígenas. En el cuarto tramo encontramos los indígenas, que eran la constitución de pueblos y comunidades de indios, y por último están los negros y mulatos, que eran los esclavos africanos y sus descendencias. Los mulatos eran la combinación de europeos e indígenas. La riqueza se medía mediante la combinación de metales como plata y oro. Esta estaba controlada por el comercio estatal. La minería como fuente principal de riqueza, principalmente la plata de Potosí y el mercurio de Huancavelica, fue apoyada con la mitad indígena y el trabajo esclavo esclavo. Ahora vamos con el monopolio España aplicó el monopolio comercial efectivo, implementando el comercio con el Trato de Sevilla por la Casa de Contratación. Esto hizo que se aumentaran los costos y se aumentara el contrabando de países como Canadá e Inglaterra. Principalmente se caracterizaba por ser un barco
Las universidades, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es fundada en 1571, una de las primeras universidades de América del Sur, con gestión de historia, derecho, medicina y economía. Existieron varios colegios asistieron para tener una educación buena, cual fuera en San Marcelo y San Jerónimo. También escuelas. Hubieron escuelas de educación básica, de español, de leer, de escribir, de todo. Las indígenas eran limitadas y no era posible para los indígenas porque hablaban diferentes idiomas, como el español. El español se hablaba solamente para los tipos de la élite, en cambio para los nativos no fue una educación formal como los indígenas. Implementaron escuelas de indios, donde los indígenas aprendían sobre la religión cristiana y algunas habilidades básicas. También implementaron a los curacas, donde los curacas enseñaban sobre la religión católica y las leyes españolas. A continuación, yo les voy a hablar sobre la arquitectura del Virreinato del Perú. La arquitectura del Virreinato del Perú se dio inicio a mediados del siglo XVI y XVIII. Durante este periodo, la arquitectura tuvo diversos estilos, como el barroco, el clásico y el mexicano. El barroco se caracteriza por la ornamentación exuberante y su utilización de curvas. Imagínate vivir en aquellas calles donde se encuentra estas calles de la época del Virreinato, donde cada calle que tú observes las viviendas tengan como característica aquellos techos inclinados, algunos con tejas, tal vez paredes gruesas, de adobe, de piedra o de madera, con ventanas y puertas pequeñas. En aquella época se dio a iniciar con la música, no como actualmente escuchamos bachata, sino que en aquella época se escuchaba más el vals, la polca, la marinera. También había diversos instrumentos, como por ejemplo la guitarra, la quena y el arpa. Estos eran muy populares en aquella época, ya que no se utilizaba, como actualmente han dado diversas variantes, como el micrófono, etc. En fin, que podemos ver diversas variedades. Pero en aquella época esto no era posible, o tal vez todavía no se dio a entender. También se dio origen de la loca indígenas franciscanos. En conclusión, en resumen, todo esto, la pedagogía fue muy sofisticada, podría decir, a su manera, ya que no era tan llamativa en su realidad, pero sí era llamativa en su sencillez de las músicas, instrumentos y Ahora les voy a hablar sobre la religión en el Virreinato. La religión fue el eje central de la vida en el Virreinato del Perú, influyendo en todos los aspectos de la sociedad colonial. Su llegada dio inicio a un proceso de evangelización que buscaba transformar las creencias indígenas y consolidar el poder español en el territorio. Órdenes religiosas en el Virreinato del Perú. Durante el Virreinato, varias órdenes religiosas desempeñaron un papel clave en la evangelización, la educación y la organización social. Entre las principales órdenes se encontraban los agustinos, mercedarios, dominicos, franciscanos, quienes fueron para impartir la enseñanza. ¿Qué buscaba la religión? La religión, bajo la dirección de la corona española, perseguía diversos objetivos, como la organización, el control social, cultura y educación, donde la Iglesia introdujo una nueva cosmovisión europea a través del arte y la arquitectura religiosa. Un gran ejemplo es la Catedral de Lima, construida en 1545 sobre un templo de indígenas. En 1546 se convirtió en sede del arzobispado y el centro espiritual del Virreinato. ¿Cómo se estableció la religión? Con la llegada de la conquista, construcción de templos, educación religiosa, donde los mercedarios enseñaron doctrina cristiana a los indígenas, incluso emplearon lenguas nativas como el quechua y el aymara para facilitar la evangelización. Finalmente, el Virreinato del Perú termina en 1824 con la batalla de Ayacucho. Esta decisiva confrontación militar
destino de dominio español, de dominio de España en América del Sur. Bien, fuerte las palmas para mostrado realmente mucha información acerca del virreinato del Perú.